apreciados circulianos, a quien nos visita de fuera de la región, de fuera del país. Para mí es un placer estar aquí otro año más, acompañando al Círculo en esta fiesta, en esta gran fiesta gastronómica. Quiero quedarme con la última entrada a ras de David, porque creo que ese es el origen de por qué estamos aquí. Todo lo que gira en torno a la gastronomía, el gran trabajo que hace el Círculo, tiene un origen del primer sector, de los agricultores, de los ganaderos, de los queseros. Ellos son los protagonistas. Sin vosotros, nada de lo que estamos haciendo aquí todos tendría sentido, y quiero ponerlo más en valor si cabe, porque creo que el Círculo lo hace a diario, no solo en todo lo que pone aquí, que en todos los actos que hace, sino a diario. Yo estoy continuamente con Javier, es un inquieto Javier, el resto del equipo, inquietos continuamente en poner en valor los productos asturianos y de fuera de Asturias, vinculado al mundo quesero, pero especialmente asturianos. Y como decía mi compañera, la concejal, Asturias es un paraíso quesero. Celebramos hace 2 años el Campeonato del Mundo de los Quesos aquí, y cuando llegamos al gobierno, cuando llegamos en la legislatura pasada al gobierno, yo que soy una gran amante de los quesos, siempre lo digo, en mi DNI va la letra es la Q de queso por algo había ahí. Queríamos saber realmente cuántos quesos había en Asturias, y se puso a trabajar técnicos de la consejería en buscar quesero, etiqueta, para saber realmente lo que teníamos aquí, porque teníamos que contarlo a quien nos iba a venir a visitar. Y resulta que teníamos 330 variedades con características organolépticas diferentes. Eso quiere decir que Asturias es una mancha quesera a nivel europeo, y aventuraría decir a nivel mundial, por kilómetro cuadrado con más variedad. Eso quiere decir que en cada valle, en cada rincón hay un queso diferente. Y aquí hoy tenemos la muestra de estas cremas, que yo tuve la oportunidad de estar en casa de Milagros, porque hemos estado recogiendo, documentando para que no se pierdan esos haceres, porque por desgracia el relevo generacional y valientes que creen en lo que están haciendo, como algunos de los que estáis sentados hoy aquí, no hay tantos como quisiéramos y necesitábamos para ajardinar esta región tan bonita que tenemos, porque vosotros sois quienes peináis, quienes cuidáis estas laderas, este paisaje que tanto nos gusta contar y tanto nos gusta vender. Creo que ese valor hay que ponerlo cada vez más, hay que prestigiar entre todos al primer sector, y es un círculo realmente de origen, de la economía, de todos. Creo que es una labor social apoyar estos eventos, estar aquí, seguir apoyando al sector primario. Desde luego, desde el Gobierno de Asturias tenemos ese objetivo claro y decidido, porque no podemos perder a nadie más. Tenemos que incorporar gente valiente, gente que se ha preparado, que vuelve, que quiere volver a sus raíces y a poner en valor, porque además, aunque es difícil, se puede vivir de ello. Cada vez se puede vivir más. Hay que apoyarse en la innovación, en la formación, y poner medidas al alcance para ayudar a crecer una región como es Asturias, y que el sector agroalimentario es el segundo más importante después del metal. Eso también quiero que se conozca, porque a la par de un queso salen muchas cosas detrás, y aquí está el director del Parador de Cangas de Onís, que lo sabe muy bien, que apoya también muy bien este sector, y que entre todos tenemos que construir. Desde luego, felicitaros acertadamente los premios. Cada año lo tenéis más difícil y cada año nos sorprendéis. Dar la enhorabuena a los nuevos miembros del Círculo, animaros a seguir trabajando en esta línea, porque de verdad que necesitamos vuestro trabajo, vuestro incansable trabajo, y sobre todo esa ilusión y ese empuje que nos dais a todos, y me incluyo en ello, porque a veces, bueno, pues las fuerzas flaquean, pero con la ayuda de todos y el empuje de todos los que estáis aquí, y de vosotros en primera persona, Javier, es de agradecer, y creo que los queseros lo agradecen más que nadie, y nosotros desde luego vamos a seguir apoyando, acompañando,
al sector agroalimentario de Asturias y a aquel que quiera sumar en él. Gracias y a disfrutar en este maravilloso espacio que otro año más nos permite hablar del queso, disfrutar del queso y agradecer también a Onda Cero, porque las cosas, además de hacerlas, hay que contarlas y transmitirlas, y que nos den onda, que nos hayan dado cancha, es muy importante para poner en valor lo que tenemos que poner en valor en Asturias, que es entre ellos el sector agroalimentario. Gracias y buena tarde.